Buenas, buenas. Les damos la bienvenida a Socio Podcast, el podcast de la carrera de Sociología de la UBA. Yo soy Circe. Yo soy Steffi y juntas vamos a estar hablando algo que es muy común y que muchas veces nos preguntamos ¿por qué será así? Nos arriesgamos a decir que todos tenemos un familiar que vota por partidos cuyas ideas tal vez no irían con sus propios intereses. Por ejemplo, ¿por qué mi primo, que alquila un monoambiente y estudia en una universidad pública, votaría por partidos que están en contra de los impuestos y que pueden considerar la educación pública como un gran gasto fiscal? O, ¿por qué mi abuelo, que es jubilado y cobra las mínimas, vota a un candidato que promete no aumentar las jubilaciones? En contraposición, mi tío, que trabaja en una ferretería, afirma que todos somos el campo, desde su departamento en Almagro, y la verdad es que nunca vio un poroto de soja en su vida. Totalmente. Esta última frase la vimos muy claramente cuando se intervino el directorio de la empresa Vicentín por sus enormes deudas e irregularidades contables, hecho que pasó a ser noticia nacional en la época de la pandemia. Vimos como algunos medios entrevistaron a gente en la calle al respecto y muchos defendían a sus dueños. Por ejemplo, un vecino comerciante opinó: hoy vienen por Vicentín, mañana por Techint, después por el campo y al final por tu casa. ¿Qué? Esta frase resume un poco esto, cómo la clase media se identifica con la clase alta aunque esté lejos de compartir sus problemas o incluso su estilo de vida. Tener una propiedad o dos propiedades no es equivalente a ser dueño de empresas agroexportadoras o multinacionales. Es muy graciosa esa comparación. Y también como ciudadanos y también como sociólogas, podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que haya personas que defienden ideas tan opuestas a su experiencia cotidiana al punto de identificarse con consignas que les son completamente ajenas y que van en contra de sus propios intereses? Un buen concepto, nos parece, para entender esto es el de sentido común. Este término se usa mucho coloquialmente para decir que algo es coherente, ¿no es cierto? Pero en realidad, si vamos un poco más a la profundidad del concepto, entendemos que se refiere a una manera de razonar que es común a todo un grupo social. Parece lo mismo, pero hay una diferencia importante. El sentido común no es una verdad absoluta. Es lo que piensa mucha gente al mismo tiempo. Hablar de estos temas es particularmente delicado porque no queremos caer en discursos vacíos como que está bien o mal votar un partido político determinado, o que un sector social siempre debería votar un partido en vez de otro. Es imposible juzgar eso, porque una persona no siempre sigue una ideología al 100%. Somos personas, seres contradictorios. Lo que sí llama la atención es que alguien vote con convicción ideas que están en contra de su vida diaria, como atenderse en un hospital público, pero apoyar que se privaticen los bienes estatales. Sí, pero también vemos que esto cada vez es más habitual. Hace 2 años, el economista Thomas Piketty decía que, de 1950 a 1980, el voto popular iba a los partidos más de izquierda y el voto burgués a los partidos conservadores. Pero ahora se ve un cambio. Los sectores populares empezaron a votar a la derecha o a lo que conocemos como extrema derecha, y la izquierda recibe votos de sectores mucho más acomodados. Y de ahí la importancia de las agendas políticas. En las campañas o los discursos, los políticos hablan de asuntos que llaman la atención del electorado. Y la gente no es tonta, toma decisiones pensando en su conveniencia, sobre todo económica. Si un partido habla en su campaña del calentamiento global como un peligro inminente y otro partido sobre convertirse en el país más rico de la región, por supuesto que va a llamar más la atención el segundo. El calentamiento global es importante, pero en lo inmediato es más importante subsistir. Sobre todo hoy en día, en un país en el que ser trabajador ya no implica estar por encima de la línea de pobreza, porque los salarios son inusualmente bajos. Y esto es solo para mostrar un ejemplo, pero las formas de atraer electorados o a electores son muchísimas. Sobre todo las derechas, que se saben reinventar en el sentido común y aparecer con nombres nuevos, aunque sus ideas en realidad sean siempre las mismas. Y ahí entramos en otro debate importante para las ciencias sociales, lo que conocemos como las nuevas derechas, de las que se habla tanto hoy en día. ¿Son efectivamente algo nuevo o son lo mismo pero con un sombrero nuevo? Y asimismo es importante hacernos algunas preguntas más. ¿Quién financia estas campañas? ¿Quiénes crean sus sustentos ideológicos? ¿Hay alguna relación entre las nuevas derechas y las viejas, las tradicionales? Entre los partidos de derecha de distintos países incluso. En pocas palabras, hay varias instituciones dedicadas a esto, sobre todo think tanks especializados. Y claramente ahora es un buen momento para preguntarnos ¿qué es un think tank?
y de qué forma se relacionan con todo esto que estuvimos hablando. Los podemos definir así inicialmente como laboratorios de ideas, conocidos porque generalmente tienen una ideología de derecha e introducen ideas en el sentido común a través de lo que conocemos como el lobby político. Pero esas ideas viejas ya aplicadas vuelven con tanta fuerza gracias a estos gran tanques de pensamiento y a su coordinación en distintos países del mundo. Por eso es interesante estudiarlos, y hay varios que son muy conocidos. Por ejemplo, gran parte del dinero que financia los partidos libertarios viene de Atlas Network, una fundación fundada en 1981. Según un par de investigaciones, hoy en día esta fundación está sobre todo financiada por los lobistas más conservadores de Estados Unidos, los hermanos Koch y Exxon. Por ejemplo, Greenpeace denuncia que invierten tanto para que haya partidos que representen sus intereses porque son parte de la industria petrolera y necesitan gobiernos que sean negacionistas de problemáticas ambientales. Si te parece, Circe, para hablar un poco más en profundidad de esto, vamos a darle la palabra a nuestra invitada, Ana Belén Mercado. Ella es socióloga de la casa, magíster en estudios sociales latinoamericanos y becaria doctoral del CONICET. Y justamente se especializa en think tanks y en neoliberalismo. Bienvenida, Ana. Recién estuvimos hablando un poco sobre las derechas, cómo aumentó el voto popular de sus partidos, y adelantamos un poco el rol de los think tanks en este fenómeno. Pero queríamos preguntarte a vos para que nos expliques un poco mejor en pocas palabras, ¿qué es un think tank y qué rol cumplen en la política? ¿Cómo se eligen los temas de investigación en un think tank? Bueno, primero les agradezco por la invitación y por la bienvenida. Muchas gracias por dejarme ser parte de este espacio tan interesante de la carrera. Y vamos directo entonces a lo que nos trae para acá, ¿no? ¿Qué son los think tanks? Bueno, es difícil a veces empezar por definirlos porque justamente suelen ser objetos un tanto escurridizos, ¿sí? Pero sí podemos empezar diciendo que se trata de dispositivos, organizaciones que articulan entre lo que serían redes transnacionales de think tanks, que muchas veces funcionan como nodos que los van nucleando, expertos que integran estos think tanks y que van circulando por estas instituciones, organizaciones, y las ideas, que es el material un poco, ¿no? Lo que producen, lo que buscan justamente instalar de alguna manera en sus agendas, ¿sí? Entonces podemos decir que los think tanks son híbridos de alguna manera, ¿no? Porque también se insertan en distintos espacios, tienen lógicas diferentes de acción. Algunos se dedican prioritariamente a lo que es la investigación, otros hacen más lobby empresarial, otros se dedican a la producción de políticas públicas, ¿no? Paquetes de políticas, la formación de cuadros políticos, técnicos también. Entonces, bueno, podemos ver que hay como una amplia gama, ¿sí? En cuanto a lo que hacen, como en cuanto a sus acciones. Y al mismo tiempo son multiposicionales, ¿no? Justamente una de las cualidades que tienen es que circulan a partir de lo que producen, a partir de sus figuras principales, por distintos espacios, ¿sí? Entonces, de pronto, forman parte de la esfera intelectual, pero al mismo tiempo también están presentes en la esfera política, en la esfera económica, empresarial, en la esfera mediática también, aunque no necesariamente va a ser su ámbito por excelencia, pero sí es cierto que se preocupan, ¿no? Por difundir sus ideas, por estar presentes de pronto en columnas de radio, televisión, en medios, diarios y demás. Entonces, bueno, un poco va por ahí qué son estos, como una primera definición podríamos tomarlo de esa forma. Lo que sí también podemos decir, y esto es importante, es que son actores políticos, ¿sí? Porque lo que van a buscar en última instancia es de alguna manera intervenir en la política, ¿sí? También es interesante pensarlos a partir de cómo se originan estos centros, ¿no? Pensemos que surgen en un contexto de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, ¿sí? Como justamente su nombre lo indica, think tanks son tanques de pensamiento, centros de pensamiento también se les puede decir. Y justamente estos otros tanques, que no son los tanques de guerra, sino son los tanques que piensan la estrategia, ¿no? Están enfocados y orientados a esa cuestión, a la cuestión de las ideas. Y podemos decir que aparecen con fuerza a partir de, digamos, como mito de origen, ¿no? Esto que decía, remontándome nuevamente a lo del mito de origen, aparecen con fuerza a partir del año 47, 1947, en un contexto de la posguerra justamente,
donde surge esta sociedad Mont Pelerin en Suiza. No sé si alguna vez la habrán escuchado nombrar, pero tal vez no es tan conocida, pero es un hito importante porque a partir de allí, dos de sus fundadores, que son Friedrich Hayek, el reconocido pensador que es tan... El actual, ¿no? muy actual, sí, A la que moda. está muy de moda por nuestra dirigencia política actual en el gobierno. Bueno, Friedrich Hayek, ese autor, agrego nota al pie, de un libro que se llama Camino a la servidumbre, Sí. que es una obra que también está muy presente en las ideas de Milley actualmente, de la libertad avanza y demás. Él junto con Milton Friedman, también reconocido economista monetarista y demás, fundan esta sociedad. Y lo que hacen en ese momento es decir, bueno, tenemos que renovar al liberalismo frente a lo que es la lógica del estado de bienestar, lo que ellos llaman colectivista, el avance del comunismo, que en ese momento era un peligro, digamos. Entonces ellos, bueno, fundan esta sociedad. De ahí se empiezan a derivar y a ramificar una serie de otras instituciones, centros y demás. Y uno de esos es el fundado por Anthony Fisher, que no sé si están conocidos ustedes, tal vez lo mencionaron cuando hablan de la Fundación Atlas, porque él es el fundador de la Fundación Atlas. Él funda un centro de pensamiento muy importante que va a ser, de alguna manera, plataforma del gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido en los años 80. ¿Sí? Y es muy interesante pensar cómo aparecen en ese momento, porque Anthony Fisher se acerca a Hayek pidiéndole una recomendación de cómo intervenir en la política, ¿no? Y Hayek le va a recomendar crear institutos de estudios, ¿sí? Para producir ideas, soluciones, para instalar un clima de época, sentidos, ¿no? Poner en circulación estos sentidos, porque él va a decir que la persuasión intelectual es más importante que el activismo político. ¿Sí? Y entonces esto me parece que es el nudo y el foco de lo que hacen los centros de pensamiento, ¿no? Pensar la política, pero por fuera de lo que son las lógicas electorales, inmediatas, partidarias, ¿no? De los espacios políticos. Así que, bueno, a partir de ahí se da como la Fundación Atlas, fundada por Fisher, hace pie, hace base también en América Latina, y ya en los años 80 se empiezan a fundar muchísimos de estos centros de pensamiento que al día de hoy siguen estando en actividad. Sí, esto que traes es muy interesante en el sentido de que traes la cuestión política y cómo estos centros de pensamiento apuntan a generar como ciertas formas de pensar. Entonces nos consultábamos también, ¿qué impacto crees vos que tuvieron estos grandes tanques de pensamiento, think tanks, en la política pública argentina, sobre todo en los últimos años? Asumo que a partir de los 80, con todo lo que comentás, hay impactos, pero sobre todo en estos últimos años. Bueno, en estos últimos años, muchos de los expertos de estos think tanks han estado presentes en la función pública y han trabajado para legitimar determinadas ideas a través de lo que es el saber, ¿sí? Los think tanks juegan mucho con esto de instalar ideas a partir de ciertos conocimientos que se presentan como neutrales, como saberes técnicos y demás. Lo vimos claramente en los años 90 de la mano de la Fundación Mediterránea, con esta serie de expertos económicos, bien técnicos, ¿no? Que fueron parte del gabinete del entonces ministro de Economía, Cavallo, que era también un referente de esta fundación, aplicando las reformas neoliberales y estructurales que ya todos conocemos. Pero en los años más recientes también lo hemos visto en otro tipo de centros de pensamiento, como la Fundación Pensar, por ejemplo, que fue una usina del PRO en su momento, proveyendo de cuadros políticos, ¿no? Digo, que luego integraron el gabinete y los ministerios de Macri. Lo vimos y lo vemos, podemos decir, más recientemente en la Fundación Libertad, que tal vez no sé si es tan conocida, porque, bueno, como les decía, los centros de pensamiento no se preocupan tanto por estar en el foco de la tormenta, sino que ellos están ahí como subyacentes, ¿no? A la escena política, pero siempre están presentes. Y como les decía, entonces, esta Fundación Libertad, que también es una
fundación que surge en el marco de estos centros asociados a la fundación, a la Red Atlas, que en el día de hoy, si bien no tiene una... ¿cómo decirlo? No tiene una relación directa, un vínculo inmediato con el gobierno de Milei, pero sí podemos claramente ver que hay agendas afines, ¿no? Tienen ideas afines, agendas que coinciden y que están muy en boga en el programa de gobierno de La Libertad Avanza. Y muy recientemente, por decirlo ayer, aparece de la mano de Milei, del gobierno de Milei, lanzado oficialmente por él mismo, la Fundación Faro, que acaba de salir, y bueno, nos habla un poco también de la importancia que se le da a este tipo de centros hoy desde el propio gobierno. Yo traje unas citas de los discursos de Milei del lanzamiento de esta fundación, no sé si las puedo leer o si sirve para... Sí, por favor. Buenísimo, porque me parece muy interesante pensar esto que dijo en el discurso de lanzamiento de esta fundación y para entender el motivo, ¿no? ¿Qué es lo que motoriza esto? Y por ejemplo dice, bueno, en el discurso dice, las ideas ganan guerras, es un error subestimar la batalla cultural, ¿sí? Y esta que me encantó, que es, una batalla política no es solo una batalla económica, lo que la hace perdurar en el tiempo es la batalla cultural. Nuevamente aparece la batalla cultural, que ahora si quieren retomamos un poco sobre eso. Así que vean qué tan vigentes están los think tanks en Argentina, ¿no? Sí, totalmente. Antes estábamos hablando un poco sobre el discurso de la derecha. Te quería preguntar, ¿por qué pensás que algunas de sus ideas logran llegar al sentido común y conseguir votos de personas que no se beneficiarían por lo que plantean? Bueno, esa es... ¿Qué pregunta? Es la pregunta que nos quita el sueño a todos en este momento. Pero, a ver, el por qué esas ideas prenden es un poco un misterio, de alguna manera, aunque obviamente podemos pensar hipótesis y intentar explicarnos, ¿no? Ese por qué. Pero sí podemos decir que las derechas en los últimos años recientes, han sido muy hábiles para reconfigurar sus estrategias de acción. Y fundamentalmente esto se da en el marco de una crisis generalizada a nivel regional de América Latina de lo que fueron los gobiernos del ciclo progresista populista, ¿no? Entonces, las derechas en ese marco no han estado, digamos, quietas, no es que se fueron a su casa y dijeron, bueno, ya está, ganaron las izquierdas, ganó el chavismo, nos vamos a casa, no, sino que obviamente que estuvieron muy, muy, muy astutas para ir reconfigurándose, renovándose muchas veces a través de nuevas frases, nuevas figuras, a veces las mismas figuras pero reversionadas, bueno, en fin, una serie de estrategias. En ese marco aparecen nuevamente, frente a este ciclo que yo digo que entra en crisis, ¿no? Que mencionaba recién, aparecen con ideas que, si bien no son del todo novedosas, ¿sí? Una fuerte idea de antiestatismo, una fuerte idea de una renovación de lo que son las ideas antipopulistas, si se quiere. Pero bueno, encuentran en este clima, en este contexto, las condiciones apropiadas como para germinar y para hacer un poco de... para tener más llegada tal vez a sectores incluso a los que antes no llegaban, ¿no? Sectores populares. Pero bueno, son cuestiones que de alguna manera son difíciles actualmente de pensar y explicar exactamente qué motiva a distintas personas de distintos perfiles a votar a estas elecciones o a ser seguidores. Pero sí podemos decir, retomando un poco lo de esto de la batalla cultural, que se generan a partir de, no necesariamente centros de pensamiento, porque los think tanks están ahí, pero bueno, articulan mucho también con lo que son editoriales, con lo que son las redes sociales, incluso estos nuevos, podemos decirle influencers, ¿no? Sí. De las derechas que van apareciendo en estos últimos años y que se constituyen verdaderamente como espacios de socialización, donde estas ideas se comparten, se discuten también, porque forman parte de sus, digamos, de sus charlas. Y ellos hacen ahí una tarea bastante interesante, ¿no? De
si bien tal vez no es una militancia partidaria tradicional como nosotros la entendemos, sí termina siendo de alguna manera un espacio de formación política. Que es un sustento para estas derechas. Claro. Y en esta lógica de formación política, estos influencers que por ahí conectan, ¿no?, con estas grandes formas de pensamiento de estos centros. Nos preguntábamos también, ¿las izquierdas o los partidos progresistas o los movimientos progresistas, considerás que también acuden a esos think tanks para rearmarse en algún punto? Ese es un tema también interesante. Tal vez en este momento no estamos viendo esa lógica. Sí hay espacios en las redes y demás, pero no como think tanks, o no lo estamos viendo prioritariamente como think tanks en ese contexto. Sí podemos decir que hay una trayectoria de think tanks de izquierda o asociados a las izquierdas que han sido muy importantes. Por ejemplo, podemos pensar en el caso de Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ¿no? Un centro que ha producido, editado libros, materiales y demás para pensar distintas coyunturas. Incluso los think tanks, si nos remontamos a décadas pasadas, ¿no?, en los años 60, 70, muchos han tenido un rol bastante importante como espacios de resguardo intelectual, ¿no?, para actividades y para referentes que en ese momento estaban siendo, bueno, cuyos espacios de trabajo habían sido clausurados, que eran perseguidos, exiliados, ¿no?, en contextos de las dictaduras. Pero bueno, es cierto que en los últimos años los think tanks han estado predominantemente asociados a las derechas y hay como una afinidad electiva, ¿no?, en esto entre estos centros y las derechas, justamente porque un poco sus lógicas de construcción van por fuera de lo que son los partidos políticos, aunque pueden estar asociados a partidos, pero no necesariamente van a estarlo. Entonces esa lógica de construcción la hacen desde otros lugares, y me parece que eso también lograron, digamos, encontrar esa forma de hacer política, ¿no? Una nueva forma de hacer política que tiene mucho que ver con el clima de época y con las sensibilidades de la época. Digamos, apelan a esas sensibilidades que son las que efectivamente movilizan en estos momentos. Por último, siempre nos gusta hacer esta pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en estudiar sociología? ¡Wow! ¡Qué pregunta! La más difícil. La verdad que sí. No, es una linda pregunta, pero como que da para mucho material para cortar tela. Mira, cuando pienso justamente en la carrera de sociología, se me viene a la mente esta frase que es abrir la cabeza, ¿no? Es una carrera que te abre la cabeza. Creo que se ha escuchado entre nosotros, egresados, estudiantes, se dice mucho. Y por algo es, ¿no? De algún lado viene. Me parece que entendernos como agentes sociales, entender que nuestra propia individualidad está atravesada, producida por lo social, es un flash, por decirlo, o no. Y sacando esa parte tal vez un poco más romántica de la carrera, que me parece que a todos nos ha atravesado y nos ha tocado, lo cierto es que también la sociología nos permite pensar nuestras realidades, pensar potenciales realidades diferentes, ¿no? Y eso también nos da mucho material para trabajar y para insertarnos en espacios múltiples de la vida, en el ámbito público, en el ámbito privado, ¿no? Contra este mito de que la carrera no tiene salida laboral y demás. Bueno, maticemos un poco eso porque realmente cuando nos ponemos a mirar, en cada lugar al que vamos siempre hay algún sociólogo, alguna socióloga que está ahí haciendo de las suyas, ¿no? Desde distintos lugares, pero sí, nos da herramientas, en fin. Nada, yo amo la carrera. Nosotras también. Conclusión. Totalmente, nosotras también. Muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo, la verdad, súper interesante. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, felicitaciones por este podcast, está buenísimo. Después de esta charla con Ana, creemos que podríamos ir respondiendo un poco la pregunta del episodio. ¿Por qué entonces mi tío vota a la derecha? ¿Por qué nos identificamos con discursos políticos que no siempre se alinean a nuestros intereses o incluso a nuestras necesidades? Lo más fácil siempre es caer en discursos vacíos como que la gente vota mal o la gente no piensa, ¿no?
Pero siempre es más complejo que eso. Uno vota al partido político que lo representa mejor, porque tiene una ideología similar a la nuestra o supo interpelarnos, hablar de nuestras inquietudes. Totalmente, y además algo que veníamos recién hablando con Ana era esta cuestión de no podemos entender una relación directa, unicausal, entre lo que nos proponen estos grandes tanques de pensamiento o centros de pensamiento y efectivamente lo que vota la gente. Lo que sí podemos observar es que estos espacios lo que logran son traer discursos viejos como la idea de antiestatismo o la idea de antipopulismo y que empiezan a llegar de diferentes maneras, incluso a través de redes sociales y de estos como influencers que aparecen en YouTube, a sectores que antes por ahí no llegaban. Es muy interesante justamente eso, los think tanks se acercaron a esos sectores buscándolos y los lograron encontrar, mientras que muchos sectores progresistas o de izquierda tienen cierto resentimiento hacia las clases que tradicionalmente los votaron y simplemente ya no los pueden votar más por sus propios intereses. Totalmente. Y algo que vos también traías y que trajo Ana, esta cuestión de pensar cómo se da esta nueva política. Sí, totalmente. Bueno, creo que ya podríamos ir cerrando este episodio. Los esperamos en los próximos para seguir incomodándonos y molestando con nuestra mirada sociológica. Siempre. Como siempre, queremos agradecerle a los estudiantes y graduados que se sumaron a la convocatoria de este proyecto con el desafío de acercar nuestra disciplina a toda la comunidad. Nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Además, no dejen de seguirnos en redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram y Twitter o X como Socio Podcast. Los y las esperamos ahí con más contenido y para seguir pensando sobre estos temas. Pueden encontrar los links en la descripción. Hasta el próximo episodio.